mención desarrollo infantil integral. Bienvenida, estimada Mónica. Vamos a dar inicio a esta tercera clase. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una dificultad con mi cámara, pero ya la voy a conectar desde el celular, entonces permítanme un minuto, por favor. ¿Cómo están todos? Mientras tanto, voy saludando. Denme un segundo, por favor. Permítanme, por favor. Bueno, mientras me activan mi cámara, yo voy compartiendo pantalla y la idea es que el día de hoy podamos realizar un abordaje sobre ambientes de aprendizaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico que nos permita conocer sobre ambiente de aprendizaje, que nos permita crear un ambiente de aprendizaje. Entonces, les cuento que la clase va a ser completamente de ustedes. Yo voy a orientar la primera hora y la siguiente hora es un trabajo que van a realizar netamente ustedes, lo van a realizar en grupos. Vamos a tener unas características puntuales para el desarrollo de esta actividad. Esperen un segundo que ya, yo creo que me va a abrir. Permítanme. Recording in progress. Listo, yo creo que ahí ya me ven. Voy a bajarle el volumen a esto. Bien, yo creo que ahí ya me ven. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes para todos. La idea es que el día de hoy, como les informaba inicialmente, podamos conocer esos procesos de ambientes de aprendizaje, pero más que conocer esa parte teórica, es que ustedes puedan contextualizar cómo se desarrollan esos ambientes de aprendizaje, cómo se dan esos ambientes de aprendizaje y que puedan diseñar en conjunto un ambiente de aprendizaje. Entonces, buenas tardes para todos y bienvenidos. Mi internet tampoco está bien, Niara. Niar, creo que nos está saludando. Bueno. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, ahí ven mi pantalla. Entonces, les voy a pedir que ingresemos a www.menti. Voy a ponerlo en el chat con el código para que podamos dar respuesta a la participación de las preguntas que allí nos plantean en el transcurso de la clase. Permítanme, voy al chat. Aquí, acá está el chat. Entonces, entramos a menti.com y el código es 59 37 80 80. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta.
y es ¿qué entendemos por ambiente de aprendizaje y qué características tiene un ambiente de aprendizaje? Nadie ha ingresado aún. Ay, perdón. Ahí me escucharán mejor. Más seco. Bien, la pregunta es, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? ¿Y qué características tiene? Vamos a participar entonces. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje y qué características tiene? Bien, vamos a empezar a leerlos. Entonces, aquí María Angélica participa y nos dice, un ambiente de aprendizaje engloba todos los recursos y sujetos del diseño curricular. Son los espacios que se ajustan a las dimensiones y normas de funcionamiento. Debe tener suficiente ventilación e iluminación. Un ambiente en donde puedan interactuar docente y estudiantes. Perfecto. Un ambiente de aprendizaje es un lugar adecuado donde los niños interactúan entre ellos. Aquí ya nos vamos dando cuenta que deja de ser solamente un espacio físico para contemplar características de aprendizaje, de relaciones, de socialización, de comunicación. ¿Bien? Miremos acá. Es un espacio donde se dan distintas formas de interacción. Listo. Seguimos esperando los comentarios, por favor. Es importante reconocer que ese ambiente de aprendizaje tiene unos elementos importantes. Aquí dice qué características tiene, qué es un ambiente de aprendizaje y qué características tiene. ¿Cómo puedo contemplar cuáles son esos elementos importantes que si yo hablo de un ambiente de aprendizaje sí o sí debe contener? Acá nos dicen... Emily, es un espacio adecuado en el que los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos. Debe ser un lugar ameno con materiales requeribles de acuerdo a la edad del grupo. Perfecto, gracias Emily. Cristina nos dice, es el lugar
donde se da el aprendizaje, tiene elementos que promueven el desarrollo de los niños y niñas, es un espacio de interacción. Cristina aquí menciona algo muy valioso, y es que salimos de esas barreras del aula. Un ambiente de aprendizaje no necesariamente debe estar encerrado en esas cuatro paredes y en ese contexto de aula, ¿cierto? Sino que puede ir y debe ir mucho más allá. Debe contener esos elementos de interacción de los que ustedes hablan, debe reconocer esas características de la edad de la que habla Emily y esas condiciones que cada uno de ustedes promete allí en esta participación. Bien, miremos qué otro. Debe ser un espacio donde haya disposición de las partes. Esto es muy importante. Recordemos esto de los dispositivos básicos de aprendizaje y la importancia que los niños estén involucrados, sean partícipes, sean activos en esa misma construcción de conocimiento y en esa construcción social. Disposición cuando hablamos de esa atención, de esa motivación, no solamente intrínseca, sino también extrínseca. Nosotros muchas veces le dejamos a la deriva de los niños esos procesos de motivación y somos nosotros los profes los que debemos como orientar y generar ese interés en los niños, suscitar ese interés para que ellos puedan participar activamente de los procesos. Vamos a ver si aquí hay alguna otra participación. Bueno, solamente tenemos 8. ¿Cuántas personas estamos en sala? 21. No, necesitamos más participaciones para avanzar. Menti.com y el código es 59 37 80 80. Permítanme un segundo que estoy como muy romántica con la luz. Voy a encender la otra luz. Permítanme, por favor. Bueno, de pronto ya me veo un poquito más clarita. Listo, entonces continuemos, por favor. Son las dinámicas que constituyen los procesos educativos en espacios adecuados para las experiencias vividas de los estudiantes. Acaban nombrando terminología muy importante, experiencias, vivencias, la edad, la interacción, los roles de las personas que estamos involucradas en esos ambientes de aprendizaje. Un espacio como... Scarlett, ¿tienes la palabra? No, perdón. Ok. Entonces, ustedes van poniendo en la mesa esos elementos que resultan siendo importantes en el momento de poder dar cuenta de esos ambientes de aprendizaje. Bien, acá tenemos otra participación. María nos dice, una de las características importantes es que se realicen las actividades de diferentes maneras y diferentes espacios. Un ambiente de aprendizaje es un lugar adecuado donde los niños interactúan entre ellos. Gracias, María. En esta participación nos damos cuenta que es importante esa función socializadora de la escuela. Nosotros, por supuesto, que cumplimos un rol de construcción de conocimiento, de educación, de formación en valores, de formación en contenidos temáticos, de procesos académicos específicos, pero esa función socializadora de la escuela va un poco más allá de los procesos académicos, porque nos permite, en esa manera que nos dice María, poder garantizar esa interacción entre los estudiantes, entre los niños. Y esa interacción permite el desarrollo y la potenciación de otras tantas habilidades de ellos. Por ejemplo, si tuviéramos en el aula, en nuestra aula de clases, a un niño con unas condiciones específicas que quizás no avance en sus procesos académicos regulares, no tiene código lectoescrito, no maneja procesos de matemáticas, habilidades matemáticas básicas, no tiene una intencionalidad comunicativa, su lenguaje expresivo es semifuncional, pero si nosotros como docentes garantizamos esos procesos de interacción y por tanto esos procesos de socialización, ya vamos ganando espacio y vamos desarrollando otras tantas habilidades que no son solo sociales, sino que son funcionales para nuestros niños. Listo. Acá hay otra participación. Es el espacio que preparamos para impartir una enseñanza al niño. Debe ser agradable, acogedor, que despierte su interés, que disfrute y motive a aprender.
Perfecto. A ver. Acá miremos si hay alguna otra participación. Un ambiente de aprendizaje es aquel que está adecuado para trabajar siempre con las perspectivas claras. Es el ambiente importante y esencial. Profe, menciona algo muy importante. Y cuando hablamos de tener unas perspectivas claras, es que esos ambientes de aprendizaje tienen unas metas pedagógicas establecidas. Un ambiente de aprendizaje no se crea por crearse. Yo no puedo tener mi aula de clases y decir, es que en ese espacio de allá tengo un ambiente de aprendizaje, porque debo tener unas metas y unos propósitos pedagógicos claros. Y aquí hace parte de eso, de este comentario, trabajar con una perspectiva clara, con un enfoque, con una meta cumplible. Recuerden que nosotros tenemos un perfil de salida de los estudiantes de esa educación parvularia y educación inicial, entonces por eso es importante tener claro cuál es ese perfil, cuáles son esas metas pedagógicas que tenemos planteadas para que esos ambientes de aprendizaje cumplan una función importante en este proceso, sean ese medio para cumplir esas metas pedagógicas. Pilar nos dice, es un ambiente de aprendizaje, es el espacio físico y entorno social en el que los estudiantes interactúan y adquieren conocimientos. Ok, Pilar, muchas gracias. Vamos a ver si acá, esto se está moviendo mucho. Vamos a ver si acá hay alguna otra participación y si no, avanzamos. Acá hay otra. Lugares de interacción social que implica recursos didácticos, acordes, cuya intencionalidad es generar siempre un aprendizaje significativo. Esta es la manera de empezar a hilar y a anudar todos esos elementos que tenemos como docente y de los cuales debemos echar mano para garantizar esas metas pedagógicas. Aquí ya estamos hablando de un aprendizaje significativo, de la importancia de valorar ese aprendizaje significativo y de garantizar ese aprendizaje significativo en nuestros ambientes de aprendizaje. Acá nos dice, es un lugar, un ambiente seguro para orientar a los niños y así obtener un mayor desarrollo de sus habilidades, por supuesto. María Angélica, se caracteriza por tener condiciones físicas, sociales y educativas, como la electricidad, el mobiliario, el ambiente social, que sea acogedor y distintas metodologías para el aprendizaje. Ok. Mira, un ambiente de aprendizaje es el espacio adecuado, preparado para los infantes, donde ellos tengan comodidad. Una de las características es que los niños sean incentivados a realizar las actividades planteadas dependiendo la edad ejecutada. Perfecto. Bien, entonces, creo que voy a ponerlos como acá, para no tener que estar moviendo el celular. Bien, entonces, nos damos cuenta cómo ese ambiente de aprendizaje tiene unas características puntuales y específicas. Cómo ese ambiente de aprendizaje debe hacer parte de esa estrategia metodológica que nosotros tenemos como docente. Entonces, los ambientes de aprendizaje son esa conjugación del escenario físico con esas interacciones que se dan entre los actores del proceso. ¿Quiénes son los actores? Los estudiantes y nosotros los docentes. En un tiempo específico. ¿Qué promueve? Debe promover solo el ambiente de aprendizaje. Debe estar diseñado de tal manera que promueva experiencias poderosas, significativas, constructivas, que tenga experiencias que lleguen, que sean reales, que sean contextuales, que sean secuenciales y que tengan en cuenta las características de nuestros estudiantes para garantizar el aprendizaje específico de los niños. ¿Bien? Entonces, el ambiente de aprendizaje tiene se debe contemplar a partir de unas dimensiones específicas. La dimensión física, la dimensión funcional, la dimensión relacional y la dimensión temporal. Entonces, vamos a conocer algunas características de esas dimensiones y después de eso vamos a hacer nuestro ejercicio práctico, que con el ejercicio práctico vamos a dar cuenta de
de lo que significa y de la caracterización de esas ambientes de aprendizaje. Entonces, el ambiente de aprendizaje desde la dimensión física es ese espacio físico, ¿cierto? Donde se genera el conocimiento, donde se construye el conocimiento. Debo tener en cuenta los materiales y desde esa dimensión debo dar respuesta a una pregunta específica. ¿Cómo organizo lo que tengo? Ustedes hablaban de un ambiente cómodo, de un ambiente seguro, de un ambiente flexible. Entonces, ¿cómo organizo lo que tengo? Desde esa dimensión física. Desde la dimensión funcional, debo dar respuesta para qué y cómo utilizo eso que tengo. Ya lo organicé, ¿cierto? Tengo unos recursos específicos y ya los organicé. Ahora debo saber para qué y cómo los utilizo. La utilización de los espacios, la adaptación del material. Recuerden que si tenemos un material específico, lo adaptamos teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes. Entonces, debo tener en cuenta para qué y cómo lo utilizo. Lo relacional es otra de las dimensiones y ustedes lo decían, en muchas intervenciones estaba la interacción, entonces efectivamente es esa relación o esa interacción que se construye entre pares y con los adultos. Entonces, eso debe garantizarse. ¿Cuáles son las características del grupo? ¿Qué condiciones tienen mis estudiantes? ¿Cuál es su contexto sociofamiliar y cómo afecta directamente en su aprendizaje? Entonces, esta dimensión debe dar respuesta a, ¿quiénes y en qué condiciones se da ese ambiente de aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo yo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los actores de este proceso? ¿Cómo los involucro y cómo los hago partícipes? Y el temporal está relacionado con la organización y la distribución del tiempo. ¿Cuándo y cómo utilizo los materiales? ¿Cuándo y cómo utilizo los recursos? ¿Cuándo y cómo nuestros estudiantes tienen un papel activo? ¿Cuándo y cómo mi papel orientador deja de ser activo para ser pasivo y permitir que los actores del proceso hagan lo suyo? ¿Listo? Entonces debemos contemplar estos 4 elementos importantes. Lo físico relacionado con el espacio físico, lo funcional con la adaptación y para qué es que me sirve eso que tengo. Lo relacional teniendo en cuenta esa interacción que hay entre estudiantes y con los docentes. Y lo temporal es la organización y distribución del tiempo. ¿Cuándo y cómo lo utilizo? ¿En qué momento es mejor hacerlo? Vamos a hacer una actividad práctica que nos va a tomar un tiempo porque los vamos a organizar por grupos. Entonces, permítanme, yo dejo de compartir. Ay, ¿qué hice? ¿Puse compartido? Ya, dejar de compartir. Bien, entonces vamos a dejar de compartir para poder organizarlos por grupos. Permítanme a ver si los puedo organizar ya por grupos. Va a ser una organización aleatoria. Somos 22 personas en la sala, significa que son 20 estudiantes. Vamos a organizar 4 salas de 5 estudiantes cada uno y la actividad es puntual y específica la siguiente. Vamos a realizar a diseñar un ambiente de aprendizaje. ¿Qué debo tener en cuenta para diseñar mi ambiente de aprendizaje? Debo tener en cuenta cuál es el grupo poblacional, cuáles son las características de esos estudiantes, debo hacer una caracterización general. Debo definir un objetivo, ustedes hablaban de unas perspectivas claras, eso hace parte del objetivo y de las metas pedagógicas que se deben tener. Y voy a diseñar el ambiente de aprendizaje. Yo identifico una temática, un proceso, una habilidad, miro de qué manera anudo o articulo algunos otros proyectos, cómo lo organizaría, voy a hacer un ambiente de aprendizaje desde la lectura, por ejemplo. Mi énfasis o mi eje transversal va a ser la lectura. Lectura de imágenes, recuerden que no hablamos solamente del tema del código convencional, lectura de imágenes, lectura de espacios, lectura de gestos, entonces va a ser a partir de la lectura y a partir de la lectura mi ambiente de aprendizaje es este. Se van a organizar, vamos a tener 20 minutos para realizar esta actividad. Yo me voy a ir rotando por cada una de las salas para poder orientarles el trabajo. La idea es que tengamos luego el espacio de socializar, que el ambiente de aprendizaje esté tan bien diseñado que luego de esa presentación que va a hacer cada grupo, ya tengamos claras esas características de nuestro ambiente de aprendizaje, qué es, cómo lo evalúo, cómo participan, cuál es el rol, cuál es la metodología, cuáles son esas estrategias didácticas que puedo
usar en mi ambiente de aprendizaje. Bien, entonces voy a organizarlos por grupos, permítanme. Ya soy anfitrión. No me permite, no veo la opción. No veo la opción de organizarlos por grupos. Estimada Mónica, estás como confitriona para poder hacer la actividad. Pero abajo no me aparecen los cuadritos para organizarlos. En la opción para compartir por Facebook y todo eso, ahí hay una opción de sesiones. Espérame a ver, por favor. Abajo solo me aparece participantes, chat, compartir pantalla y grabar. No me aparece la opción de los cuadritos, que es cuando aleatoriamente se van a las salas. Ay, Dios mío. No, esta opción no la veo. Siempre aparece aquí abajo en la barra. Creo que no está. No sé si sea posible que nos organicemos por grupos entonces y podamos crear, que alguien me ayude y me diga, Mónica, ya creé un link de Meet y me lo envíe por el grupo y a ese se vayan uniendo para que podamos avanzar y yo me voy uniendo a los grupos. Por ejemplo, María, ¿podrías crear un link de Meet que sea fácil para que todos puedan acceder? Y con María se unen 5 y así nos vamos uniendo, porque si yo los creo y no estoy en esa sala, no les permite ingresar. Entonces no puedo crearlos yo. ¿Quién nos puede ayudar con crear unos 3 o 4 links? Todos al tiempo. Voy a crear un link de Meet, a ver si me permite. Regálame 2 minutos, por favor, para poder organizar las salas. Ok. Entonces, ¿no creo? No, ya te ayudo. Ok. Listo, gracias. Entonces, ¿qué debemos contemplar en el diseño de ese ambiente de aprendizaje? Contemplamos cuál es el grupo poblacional para el que está diseñado mi ambiente de aprendizaje, qué características tienen, de pronto unas generalidades, ¿no? Es un grupo de 14 estudiantes entre tales y tales edades, tienen estas características, han desarrollado estas habilidades, tienen estas necesidades. ¿Listo? Una caracterización puntual. El siguiente punto es poder definir una temática de trabajo. Mi eje transversal con el que yo voy a trabajar es, ustedes deciden,
El juego, la estimulación visual, de acuerdo a esas necesidades que ya han planteado y a esas características del grupo poblacional van a definir una temática. El siguiente aspecto a tener en cuenta es diseñar ese ambiente de aprendizaje. En ese diseño de ambiente de aprendizaje que deben contemplar, ¿qué elementos? ¿Cuál es el espacio? Ahí hablaba de espacio físico, pero también de las interacciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas metas pedagógicas? ¿Cuáles son las estrategias con las que vamos a trabajar? Y si eso sí da cuenta al final de ese objetivo que me he trazado. ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cuál es el rol del docente? Eso es importante que quede dentro del diseño del ambiente de aprendizaje. Y luego lo socializamos. No sé si hay alguna inquietud. Ok, entonces esperemos que nos... María. Sí. Licen, buenas noches. O sea, lo primero que tenemos que ver es que aquí en Bolivia son casi las 8. 7:30. Licenciada, lo primero que tenemos que ver entonces es vamos a definir nuestra temática de grupo, el tema que vamos a ver, ¿no es cierto? Sí. Ya, y de ahí ya vemos a qué grupo vamos, a qué cantidad de niños con qué cantidad de niños vamos a trabajar, la característica, ya nuestras estrategias y todos los puntos que nos dijo. ¿Correcto? Sí, ya, muy bien, gracias. claro, definiendo el eje transversal con el que yo voy a trabajar. Y la población, ahí es mucho más fácil identificar las didácticas que ustedes ya las manejan, las estrategias metodológicas, el proceso de evaluación. Eso que ustedes hacen en la práctica es lo que deben traer aquí a colación. Y vamos haciendo la retroalimentación paso a paso para poder identificar y avanzar en esa conceptualización de ambiente de aprendizaje, en esa conceptualización de las herramientas del ambiente de aprendizaje. ¿Listo? Dicen, ahí también tenemos que definir con qué edades de niños vamos a trabajar en el grupo, ¿no es cierto? Eso está dentro de las características. Sí, ¿no? Sí. El ambiente de aprendizaje de María René es un grupo de 15 estudiantes con chicos entre 3 y 5 años, por ejemplo. No tienen código lectoescrito, están desarrollando estas habilidades, han adquirido estas otras y la meta es llegar a este punto. Por eso el eje transversal va a ser el juego, la lectura, los valores, bueno, ustedes lo definen. Y ahí ya empezamos a diseñar el ambiente de aprendizaje. ¿Listo? Ok, María. Esperemos unos minuticos mientras nos organizamos. Bueno, yo creo que mientras tanto podemos ir avanzando mientras nos organizan. Entonces, como en esa definición, en conocer esa definición, esas características que nos ayuden a orientar el diseño que ustedes van a realizar ahorita. Ustedes ya lo dijeron, es en ese espacio, ese escenario. Ese escenario donde se desarrollan unas condiciones favorables para el aprendizaje. ¿Qué debe tener en cuenta? Un espacio, un tiempo, unos participantes, cuáles son las capacidades a contemplar, las competencias, las habilidades y los valores. Tengamos en cuenta que en ese ambiente de aprendizaje y en todos los procesos que nosotros desarrollamos, no hablamos solo desde lo cognitivo. Ya les hablé de esa función socializadora de la escuela que cumple un papel fundamental de la parte comunicativa. Se deben instaurar dinámicas que construyan procesos académicos.
acciones. Alguien hablaba de unas vivencias y de unas experiencias. Eso es lo más importante de un ambiente de aprendizaje, esas acciones, esas vivencias para cada uno de los participantes, esas actitudes, esas condiciones materiales o físicas. Milímetros, metros, pulgadas, picas. Señor. Bueno, continúo. ¿Cómo organizamos los grupos? Ya estoy aquí. ¿Cómo organizamos los grupos? Aleatoriamente, no hay problema, que queden ¿Cuántos? cuatro grupos de 5 estudiantes cada uno. O sea, creo 4 salas. Sí, señor. Hay 17 personas nomás. Entonces, 16, porque estás tú, Antonio y mi persona. ok, 4 por 4. Entonces, 4 salas de a 4 estudiantes estaría bien. Ya, el mismo Zoom las va a derivar, ¿ya? Ok. 1, 2, 3. El Zoom les está invitando a que ingresen. Acepten, por favor. Antonio, ingresa, por favor, a la sala que te corresponde. Listo, profes.
Déjame, por Dios. A ver. Vale, para allá. Ya le saqué, sí, eso es súper chiclosa, bastante chiclosa, pegajosa. Bueno, igual me dice que más de 5, creo. ¿Cómo nos fue? Ay, no, nos cortaron, nos cortaron. Ahí vamos. Dios, oh Dios. Oh, por Dios. Listo. Bueno, mi apreciación es que pasándome por los diferentes grupos me doy cuenta que hay muchas temáticas claras, que hay otras no tanto, pero que vamos a ir aclarando el camino, que ustedes contemplan elementos que de momento puede ser que uno no los tenga tan en cuenta, pero que son importantes. Entonces, vamos a escucharlas y a escucharlos. ¿Quién empieza? ¿Qué grupo quiere empezar? Listo, María es pero arriesgada definitivamente. No nos María. peleemos. No nos peleemos por empezarles. Okay. Igual nos va a tocar, ¿no? A ver. Bueno, nosotros trabajamos, mi nombre es María René, yo trabajé con la señora Cintia, con la señora Pilar Moreira y la señora María Angélica. Teníamos otro compañero, pero no sé, se salió de la sala o parece que se le fue el internet, no sé. El señor Antonio estaba también en nuestro grupo, ¿ya? Entonces, bueno, nuestra temática de trabajo fue el movimiento a través del juego, lo que es la motricidad gruesa. Ya, si alguna de mis compañeras me quiere colaborar también mientras la profesora nos va preguntando, igual. O corregir en algo que no anotamos. Bueno, nuestro grupo de trabajo es niños de 2 a 3 años, 10 niños en sala. ¿Cuál es la característica de estos? Que les falta fortalecer la coordinación en ellos y que a través de esto aprendan también a comprender las órdenes. Después tenemos nuestras metas, es desarrollar la coordinación, lograr que los niños comprendan las órdenes dadas por la maestra y que el niño sea capaz de desplazarse con facilidad, que sus movimientos sean más seguros. Después nuestras estrategias, tenemos juegos como el juego de los pasitos, donde colocamos las huellitas, tanto del pie derecho como izquierdo, y que ellos vayan identificando, ¿no? Poniendo el pie donde corresponde. Después tenemos el juego de la cinta, colocamos una cinta o un tablón de madera en línea recta para que el niño vaya caminando por ese lugar. Tenemos también el esquivar obstáculos, ya sea con conos o cualquier obstáculo que podamos ponerlo en zigzag. Saltar, enseñarles a saltar tanto en 2 pies, en 1 pie. Correr, subir gradas, ¿no? Eso estimula mucho al niño a que tenga movimientos seguros. Después el rol del estudiante, participar de las actividades, disfrutar de ellas, y que ellos se sientan más seguros al realizarlas, ¿no? Porque en sí estas actividades no se realizan en un solo día, tenemos que hacerla en varias clases. Después el rol del docente, guiar al niño y hacer que la actividad sea amena, ponerles música y que ellos se diviertan, ¿no? Que no lo hagan por obligación ni porque la maestra les indique las órdenes. No sé, Licen, si tiene algo que corregirnos. No, corregirnos. Bueno, ayudarnos.
No sé si alguna compañera quiere acotar algo más, por ahí me olvidé de algo. Sí, sí, todo estuvo bien, todo lo que hemos ido trabajando en equipo, entre las 5 personas que hemos estado integrando el grupo, pero faltó decir que nosotros hemos trabajado sobre el movimiento a través del cuerpo, ¿no? Y por eso decía la compañera que nuestra meta era desarrollar las habilidades en la coordinación y el equilibrio en los niños de 2 a 3 años, ¿no? Lograr que ellos también tengan la capacidad de seguir órdenes, ¿no? Y todo sobre la base de las estrategias del juego, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando diferentes juegos, como el juego de los pasitos, donde se les va a ir dando plantillas a los niños y que puedan seguir las instrucciones en función a qué plantilla deben seguir, ¿no? Luego, diferentes juegos de obstáculos donde el niño podría tener conos y pasar sobre los conos que no, sin tocarlos, pues que les lanzamos una pelota y que nos evitar, por ejemplo, que se les toque. Tal vez algo solo para reforzar lo que la compañera María mencionaba. Ok, bien. Muchas gracias, María Angélica, y muchas gracias, María. Bueno, aquí es importante contemplar en este grupo que se lanza al agua así de primeras con María, que debemos considerar, me parece, si estoy mal, ustedes dicen, no, profe, también está planteado así, me parece, o según lo que ustedes exponen, que las actividades son muy individualizadas. No veo que se proponga algo para realizar en grupo. Y hablábamos de esa función socializadora de la escuela, ¿cierto? Y esos ambientes de aprendizaje, de una u otra medida, sí nos deben garantizar esa interacción entre pares. Recuerda que lo hablábamos anteriormente, que en la definición ustedes lo daban. Los ambientes de aprendizaje deben garantizar esa interacción entre pares. Entonces, es importante que lo contemplemos en nuevas oportunidades. Aquí ya vamos identificando poco a poco esas condiciones específicas de los ambientes de aprendizaje. Es delimitado porque ustedes ya definieron una temática específica aquí, el desarrollo de habilidades de la coordinación, ¿cierto? Entonces es delimitado. Esa es una de las condiciones de los ambientes de aprendizaje, que sea delimitado, que sea estructurado. Ya hay una organización, una secuenciación en las actividades que ustedes van planteando, van delimitando y van definiendo la estrategia de trabajo. Ustedes la definieron como el juego, ¿cierto? Van a trabajar el movimiento, pero a través del juego. Otra de las condiciones que quisiera que alguien de este grupo me lo completara es que el ambiente de aprendizaje sea flexible, ¿sí? Que se adapte a las condiciones y a las características de nuestros estudiantes, pero también del contexto, pero también del espacio, pero también de todos esos elementos que hacen parte del ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, no sé quién más que nos... Angélica y María René, alguien de este que me pueda decir cómo yo puedo considerar que ese ambiente de aprendizaje diseño es flexible. Licen, pues yo podría decir que como planteamos las compañeras y yo el tema, como trabajo con niños de CNH, pues podría decir que los niños del grupo de 2 a 3 años, hay una flexibilidad en trabajar con las madres o con el cuidador. Como vamos a entrar a grupo nosotros, pues tal vez la próxima semana, yo diría, ¿no? Que sí tenemos como grupales ahí, porque estamos haciendo trabajar a cada niño con su cuidador o su mamá. Sí se hace un grupo ahí. Tanto en todos los juegos que se han hecho. Es mi parecer, no sé si esté bien o esté mal, pero dice me eché al ruedo. Incluye un elemento importante que es el ambiente el ambiente que tenemos nosotros para trabajar es amplio, ventilado, cómodo, donde se puede trabajar y no hay peligro. Ahí. Ok, esas son características de un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Ahora bien, eso que me dice Pilar, que es muy interesante, que es involucrar a la familia en esos aspectos de desarrollo del niño, que está perfecto,
Eso nos habla de la corresponsabilidad que deben tener las familias en ese proceso de formación, ¿cierto? Pero no queda claro en qué medida puede ser flexible. O sea, yo quisiera un ejemplo de, bueno, Mónica, este ambiente de aprendizaje es flexible porque si pasa algo, podríamos hacer esta cosa y nos podríamos adaptar a estos cambios, ¿sí? Entonces es pensar en de qué manera puedo hacer. No, es flexible porque aparte de pelotas, tengo también bolas hechas de papel reciclable, por ejemplo. No sé, o sea, como podernos adaptar a esas condiciones. Buscar la estrategia para poder hacer ese juego. Señora. Buscar la estrategia para poder hacer ese juego. Que sea flexible, sí. No, es claro. que yo, por ejemplo, yo tenía el computador para mostrarles la canción o el video, pero se fue la luz y no pude prender el computador. Entonces, yo flexibilizo esa estrategia de qué manera. ¿Cómo tengo esa capacidad para modificar la actividad en ese momento? ¿Listo? Es que nos pensemos en eso. O sea, bueno, me dice que en el caso que no tengamos, es decir, el tablón de madera, ¿no? Donde los niños caminan encima. No tenemos eso, podemos prender una cinta o poner un papel higiénico, digamos, en el suelo, ¿correcto? Es parte de tener en cuenta la flexibilidad de esos y de ese ambiente de aprendizaje. Exacto. No, resulta que, por ejemplo, resulta que yo tenía pensado, proyectado hacer un rincón de lectura de gráficos y tenía unos cuentos gráficos y el señor de la biblioteca no llegó. No, pues ya no tengo los libros, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo les voy a contar el cuento y luego lo pongo que cada uno coja un personaje y luego de ese personaje lo describan y lo representen y ¿sí? Entonces es como empezarnos a pensar cómo hacemos flexible y cómo hacemos que ese ambiente de aprendizaje que diseñamos se adapte a esas condiciones del contexto y de nuestros estudiantes. Porque en el mismo momento tenemos que buscar la estrategia de hacerlo flexible. Pues yo, pues, en mi caso, si te fuera la luz y estuviera haciendo una actividad con una música, yo pues, esa música, como me la sé, tengo que cantarla, aunque no haya el parlante para poderla escuchar. Ajá, ok. Eso es, Pilar. Sí, señora. Hacerlo flexible. Además, tener en ustedes no me caracterizaron el grupo, me dijeron que los niños con una edad específica, pero yo les decía que definir unas estrategias puntuales del grupo. Entonces puede ser que no todos los niños tengan las mismas características de desarrollo ese mismo grupo, ¿sí? Puede ser que unos sean más habilidosos, puede ser que otros sean un poco más torpes en el movimiento, que unos sean más lentos, que unos tengan dos pies izquierdos, como decimos acá en Colombia cuando tenemos dificultades de movimiento. Bueno, eso lo vemos como con el tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué es importante? Que como docentes tengamos claro que esas condiciones de un ambiente de aprendizaje son esas tres que ustedes ya trabajaron, que es delimitado en contenido, ¿cierto? En las metas de aprendizaje. Ay Dios, se va a apagar. Que es estructurado, que está muy bien organizado, que tiene una secuencialidad y que es flexible. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahí vamos con los ambientes de aprendizaje. El segundo grupo. No, eso todos hacen, quisiera ver las caras de todos. Quisiera que todos pusieran su cámara y verles las caras a todos. Bueno, ¿quién es el siguiente grupo? Buenas noches. Nosotros somos el segundo grupo, trabajé con la señora Sarita. Ok, Cristina, te escuchamos. Nosotros escogimos una población de niños de 3 a 4 años, que bueno, sus características es que están aprendiendo a ser más independientes, a cooperar, socializar con los. En cuanto al desarrollo motriz, tienen mayor control de su cuerpo y mayor precisión de sus movimientos. También sienten curiosidad por el mundo exterior y expresan sus emociones. Entonces, bueno, el tema que nosotros escogimos es explorando aprendizaje, dimensión corporal, desarrollar las habilidades motoras a través de la exploración y manipulación de objetos. Hemos escogido el tema de trepar y reptar combinando. Bueno, entonces la dimensión física
Es el patio, puede ser el patio de la escuela, un parque, un ambiente un poco abierto que está adecuado para esta actividad. Tiene ulas, conos y que están distribuidas de acuerdo a las actividades que se va a realizar. En la dimensión funcional, bueno, esto nos va a ayudar a desarrollar las habilidades de exploración de los niños. Este trabajo se lo va a realizar en grupos, ¿sí? Entonces se va a formar equipos para realizar esta actividad, en la que los niños van a ir pasando diferentes obstáculos en diferentes momentos, van a ir pasando por turnos. Ya, entonces el rol del docente es organizar las actividades y el tiempo que va a durar la actividad, y el estudiante debe realizar en colaboración con los otros niños. Eso sería. Carita, que me repitiera, por favor. Ya sabemos cuál es la temática y el propósito, me dice las características de los estudiantes, y ustedes lo trabajaron a partir de esas dimensiones que fueron socializadas, ¿cierto? La temporal, la física, la... Ya se nos olvidaron. No le escucho bien. Lo funcional, la temporal y relacional. Relacional, temporal, física. Funcional. Y funcional. Ok. Me queda una duda y es poder identificar cuál es esa, por ejemplo, esa evaluación de esa meta de aprendizaje. ¿Cómo vamos a verificar que sí se cumple esa meta de aprendizaje? Ya. Se cumple esta meta de aprendizaje al momento en el que los niños van pasando estos obstáculos. Nosotros vamos, cómo ellos van a atravesar esos obstáculos. Es decir, entonces, que ahí es donde evaluamos. Eso. No le escuchan. ¿No me escuchan o es Cristina? Es decir, están recortando, creo que es mi internet. Es decir que aquí realizaríamos una evaluación por proceso. El estudiante está en ese ambiente de aprendizaje, va realizando una serie de acciones, de actividades, y a medida que va logrando, yo voy dando cuenta si sí se cumple esa meta de aprendizaje o no se cumple, ¿sí? Me cuestiona un poco lo mismo que evidencié en el grupo anterior, y es el tema de las interacciones. ¿Cómo se da ese tema de las interacciones? Alguien del grupo, no necesariamente Cristina, alguien que pueda apoyarla. Porque entonces, miren, aquí nos damos cuenta, ya hablamos de esas condiciones del ambiente de aprendizaje. Aquí nos damos cuenta entonces de unos componentes del ambiente de aprendizaje que sí o sí deben existir. El entorno físico, que es lo que ustedes han venido diseñando. Me han hablado de un ambiente confiable, seguro, cómodo, flexible, ya lo retomamos con el grupo anterior. Otro componente es el tiempo, esa dimensión temporal de la que ya nos habló Cristina y la cual nos explicó. Otro componente es el currículo o esos contenidos temáticos o esas metas pedagógicas, educativas o académicas que nos trazamos para poder lograr en ese ambiente de aprendizaje. Otro de los elementos importantes es la mediación pedagógica, ese rol que yo cumplo como docente, ¿cierto? Más que instructor, más que el contenedor del conocimiento, entonces cumplo ese rol dentro de ese aprendizaje significativo, de mediar, de poder orientar el proceso, de poder ser ese elemento que hace parte de esa zona de desarrollo próximo. Entonces, yo soy ese apoyo que tiene el estudiante porque tiene este aprendizaje o este conocimiento o esta habilidad y necesitamos que adquiera esto. Entonces, yo soy quien le va a brindar ese apoyo específico al estudiante. Pero muy importante también el tema de las interacciones. Entonces, para que lo contemplemos siempre, el tema de las interacciones, porque un ambiente de aprendizaje garantiza vivencias, experiencias e interacciones. Es otra de las características del ambiente. ¿Listo? Cristina y su grupo, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, nosotros somos del grupo número 4. ¿Sí se escucha? Sí, señora, fuerte y claro, Vanessa. Llamamos
Estábamos conformados por Flori Montes, por Ryan Sigüencia, Brian y Vanessa Dávila. Nosotros hicimos con el tema de iniciación a la lectura, con un grupo poblacional de 3 a 5 años. Nuestro objetivo es fortalecer la comunicación y expresión oral en el eje de expresión oral y dimensión cognitiva. Perdón. En este tenemos un ambiente físico, un espacio abierto, amplio, decoración de árboles y animales, una buena iluminación. Tenemos material funcional como tarjetas de animales salvajes y figuras plásticas. El rol del docente, organizar el tiempo, dirigir la actividad con los alumnos, lograr aprendizajes significativos, asignar a los estudiantes un animal a imitar, delegar funciones y motivar al estudiante. El rol del estudiante, imitar los animales que delegó el docente, reproducir el sonido. En el área de comprensión y expresión oral y escrita. El docente redacta un cuento en el que el estudiante va haciendo una participación imitando un animal del cuento. La evaluación sería de evaluarle de acuerdo a la participación activa de cada estudiante. Eso es lo que hemos elaborado con mi grupo. Ok. ¿El grupo tiene algo más para complementar? Compañerita Flori, Ryan. Bueno, yo aportando un poquito, buenas noches Moni, buenas noches a todos. Aportando un poquito, sí, hay mucho que podemos sacar específicamente de las estrategias que estábamos utilizando. Ingresa mucho lo que es dramatización. También se le podría hacer en el aspecto flexible, de que si no se da la dramatización, vamos a motivarle con una canción. Entonces ahí entraría un poquito también lo que dijo Flori en ese aspecto de que dramatización, canción. También teníamos por ahí algo más que se me queda, pero eso, bueno. Ok, bien, aquí es importante, ya vamos avanzando y vemos cómo van involucrando ustedes varios elementos de los que hemos venido hablando. Es importante que contemple de aprendizaje los diferentes estilos de nuestros estudiantes. Entonces, que planteemos una actividad desde lo estético, una actividad lo visual, una actividad desde lo auditivo, que eso ya lo habíamos hablado en nuestras clases anteriores del diseño curricular. Entonces, ese ambiente de aprendizaje puede ser que contemple esos elementos importantes para poder abordar, poder cuando hablamos de flexibilización, de que una de las condiciones sea flexibles, no solamente hablamos de la posibilidad de controlar esas situaciones del contexto, sino de la posibilidad que el estudiante pueda controlar progresivamente ese ritmo de aprendizaje, ¿sí? Que vamos de lo poco, de lo fácil a lo complejo, de las sencillas a las un poco más complejas, ¿listo? Bueno, ustedes ya contemplaron ahí un poco más el tema de la interacción. Muy bien, muchas gracias. Listo, vamos con el siguiente grupo. Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3. Bueno, lo que nosotros con la compañera Marjorie Vargas y Kike fue lo que pudimos trabajar. Tenemos un grupo de 10 niños de 2 años de edad. Como características tenemos que los niños a esta edad imitan a personas, tienen mucha facilidad de imitar a personas, juegan mucho con la imaginación, se entusiasman cuando están con otros niños porque el tema de relación con otros. Hablábamos, tenemos como la temática la familia. Hay un micrófono abierto, licenciada, y no se escucha lo que está hablando la compañera. Ya, bueno, continúo. Tenemos la temática la familia, tenemos el objetivo reconocer a la familia.
Nosotros nos distribuimos en los ambientes de aprendizaje utilizando lo que es el rincón de música, el rincón del lenguaje, el rincón del arte. En estos rincones, lógicamente no lo vamos a trabajar todos en un día, sino que es una secuencia la cual se lo haría en una semana. Porque recordemos que cuando trabajamos con niños pequeños, lógicamente el proceso tiene que ir paso a paso. La interacción del docente y niño se va dando a medida de lo que nosotros vayamos realizando. Nosotros como pusimos el rincón de música, porque lógicamente vamos a iniciar con una motivación. Desde la motivación debe partir o tiene que ir relacionada con el tema principal o el objetivo principal. En este caso, como nosotros teníamos, el objetivo era reconocer la familia. No sé si alguna de las compañeras quieran ayudarme con el tema. ¿Ya terminamos? Sí, 4 grupos eran y expusieron los 4. Me refiero Hola, a que ¿me escuchan? mención. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. A ver si hay un ratito. ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos. Ay, Dios. Bueno, por aquí estoy. Ya, sí, acotando nomás un poquito lo que la compañera decía, es la parte final, porque siempre también hay dentro de todo proceso, al utilizar un diseño, un ambiente de aprendizaje, también es la evaluación o la valoración. Entonces, esa era la última parte que solamente sería de acotar, porque luego de todo este proceso que se inició utilizando los rincones que hemos aplicado para el ambiente de aprendizaje, es la evaluación. Y la evaluación sería que él reconozca la familia. Y para eso utilizaríamos el último rincón de este ambiente, que es el del arte. Eso fue lo que dijimos, que el niño, por ejemplo, pinte a la familia en medio de un gráfico donde va a haber un sinnúmero de objetos, de personas, que él reconozca la familia y la pinte. Eso sería una aportación más al tema. Ok. Bien, ya abordamos otros tantos elementos importantes. Aquí que es importante considerar que hay elementos claves para garantizar la efectividad de ese logro específico que se da en los ambientes de aprendizaje, la flexibilidad de los ambientes, el papel dinámico que debemos cumplir nosotros como administradores de esos ambientes. ¿Qué es lo que debemos motivar? En otro grupo decían motivar, incentivar, permitir que le guste. Eso es muy importante. Un ambiente de aprendizaje debe garantizar elementos básicos, objetos, olores, formas, colores, sonidos, personas que los niños puedan interactuar en ese determinado ambiente y que haya una multiplicidad de recursos que garanticen esa interacción y que garanticen el cumplimiento de las metas que nosotros nos estamos desarrollando. Alguien decía que los niños son muy creativos y, por ejemplo, ya sabemos que tenemos en un ambiente de aprendizaje 4 rincones para 4 estrategias o actividades específicas. ¿Qué sería importante? Tener otros tantos elementos físicos para saber a ellos qué se les ocurre dentro del mismo desarrollo de una actividad. De seguro van a surgir cosas bien ingeniosas. Es importante que los contenidos tengan en cuenta el contexto real de los estudiantes. Es importante que las instrucciones sean claras, que sean sencillas y que todo lleve a cumplir
ese propósito que se plantea dentro de esas dinámicas del ambiente de aprendizaje. ¿Qué dimensiones debemos contemplar dentro de ese ambiente de aprendizaje? 4 básicamente: la perceptual, la cognitiva, la afectiva y la social. Siempre hemos hablado de reconocer al niño como un ser biopsicosocial, ¿cierto? No soy solo cognición, ni tampoco soy solo afecto, sino que me desarrollo a partir de una serie de dimensiones. Entonces, desde lo perceptual, poder identificar esos modos como las personas, como los estudiantes asimilan la realidad de la información. ¿Cuál es esa manera como el estudiante sustrae de ese ambiente de aprendizaje la información? Lo que le estaba diciendo a Ryan hace un rato. Poder plantearnos desde el diseño universal para el aprendizaje y poder identificar las actividades desde lo visual, desde lo auditivo y desde lo kinestésico. Hice un golazo, porque ya voy a abordar a todos mis estudiantes, porque estoy abordando todos los estilos de aprendizaje. Eso para tener en cuenta desde lo perceptual. Desde lo cognitivo, ¿cuáles son esos procesos para memorizar, organizar, resolver, decidir, expresar? ¿Cómo procesa mi estudiante la información? ¿Cómo resuelve esos problemas sencillos que se ponen en escena en ese ambiente de aprendizaje? Desde lo afectivo, pues tiene que ver con esas características propias y personales de nuestros estudiantes, de esos estilos afectivos de aprendizaje, de esas condiciones también que le da el contexto al estudiante. Lo social, por eso me preguntaba mucho, y bueno, ¿y dónde está la parte de interacción en esos centros de aprendizaje, en esos ambientes de aprendizaje, perdón? Entonces, es poder identificar y poder garantizar escenarios donde los estudiantes sepan convivir, sepan socializar, sepan trabajar en equipo, sepan cómo es el respeto y la empatía hacia el otro, puedan aportar, escuchar, ser escuchados, ¿cierto? Todo bajo las normas que nos da el contexto social, bajo las normas del respeto, bajo esa normatividad que existe en mi aula de clase, porque hay unas normas mínimas de respeto en el aula de clase de Kike y de Ryan, de Marjorie, bueno, de todos nosotros. Entonces, esas son las 4 dimensiones puntuales de esos ambientes de aprendizaje. Lo perceptual, que ahí podemos hablar de los estilos de aprendizaje, lo auditivo, visual y kinestésico, lo cognitivo, esos procesos, ese tema del procesamiento de la información, lo afectivo, pero también lo social. Son las dimensiones que debemos contemplar en este proceso. Bueno, estimados compañeros, me parece que ha sido una actividad importante. Me parece que la participación y la construcción en equipo nos da luces para poder construir conocimiento, para poder aclarar conceptos, para poder poner en escena nuestras experiencias, que eso realmente es lo que nos enriquece. Aprenden ustedes, pero yo también aprendo mucho de ustedes. Les voy a compartir aquí el link en el chat. Permítanme un segundo. Nuestro link matutino de los lunes para que podamos registrarnos allí. En 8 días vamos a trabajar en torno a prácticas pedagógicas. Entonces, muy seguramente tengamos algún invitado que nos hable sobre su experiencia, sobre su práctica pedagógica. Vamos a ver algunos videos sobre prácticas pedagógicas exitosas en este tema, de los ambientes de aprendizaje, del diseño curricular, de pronto alguien experto en arte, que trabaje con niños. Entonces, lo vamos a tener allí muy en cuenta para que lo trabajemos en 8 días. ¿Listo? Ya va a ser como el cierre de nuestra actividad. Voy a enviarles, ¿qué lo hice? Voy a enviarles en este momento para que por favor diligencien el cuestionario. Permítanme. Hace 8 días era ¿qué? 17, es este. Listo. Por favor, verifíquenme si lo pueden abrir. Ya está en el... Por favor, verifíquenme si lo pueden abrir.
Bueno, con la retroalimentación de esta actividad cerramos nuestra sesión número 3 del diplomado. Entonces, en 8 días nos vemos el 31 de enero, que será nuestra última sesión. Y como les digo, vamos a compartir experiencias exitosas, prácticas pedagógicas relacionadas con este tema de las bases curriculares para la educación parvularia. Bien, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda. ¿Ninguna duda? Estimados colegas. Solamente ponemos modificar respuesta, ¿no es cierto? Cristina, señora. Solamente ponemos modificar respuesta en el formulario. Ay, espérame. Sí, modificar respuesta. Espérame. Dame un segundo y yo descargo acá. Espera. Sí, señora, modificar respuesta porque yo he descargado las otras. Ya, muchas gracias. Ayúdeme con el link, distinguida licenciada. Recuerden, muchas gracias. Recuerden que es sesión 3. Bueno. Bien, entonces que tengan una feliz semana, un feliz inicio de semana, que les vaya muy bien en todas sus labores. Ayúdeme con el link, disculpe, licenciada, ayúdeme, por favor. No le... ¿Lo envío de nuevo? Por favor, yo no lo... Ahí está. Dicen una pregunta, disculpe, buenas noches, compañeras. La semana pasada, o creo que al inicio de cada módulo, del módulo nos indicaron que teníamos que hacer una prueba para poder pasar, o sea, aprobar el primer módulo, y la prueba era con una nota mínima de 7. ¿Me podría aclarar ese puntito? Por lo que, o sea, no sé, ya como la otra semana nos tocaría con usted la última clase del módulo, pues, ¿no? Entonces, no sé si hay que hacerla en ese día la prueba o estar abierta. No sé, indíquenme, por favor, disculpe. No es definido, pero apenas se defina, les estamos comentando cómo va a ser ese ejercicio, ¿vale? Pero ustedes ya tienen aquí un proceso ganado, porque yo he venido evaluando el proceso. Entonces, con todas las que ustedes Vale un poquito, mira, vale un poquito. entonces, hemos avanzado en eso.